Pero no. Ya está, ya estamos. Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí otro día más de transmisión. El día de hoy tenemos un invitado especial. Se llama Carlos Mario. Gustazo. Pues aquí nos estuvo apoyando con unas cosas pues para cambiar de cámara y toda la onda, para mejorar la calidad, pero pues ahorita no le encontré más o menos unas cosas para la retransmisión, así que pues ya para la siguiente sesión probablemente ya estemos con una pues mejor calidad, ¿no? Todo sea para el bien para que ustedes lo vean más chido, ¿no? Básicamente. Así es, pues, tenemos el invitado Mario, que es licenciado, ¿no? Licenciado en Diseño y Comunicación. Así es, nos está echando la mano, nada más que pues En lo que se puede, güey. en lo que se pueda, y muchas gracias, ¿no? Por estar aquí. Hoy, como ya conocemos la rutina, los domingos son de leyendas. En este caso les traemos a ustedes leyendas de la Inquisición. Perdón. No sé si a lo mejor alguno de los que nos esté sintonizando, nos esté viendo, haya ido a Guanajuato, bueno, en ese lugar, pues. En ese lugar, ¿Cómo lo dijo? Simón. Es que no habías puesto bien el micro, güey. ¿Se terminó? Sigue. Simón, Ah, sí. ¿cómo? Ahí, no, Se pausó. Sí, güey. Ya entró Viridiana y otra persona, creo. Pero aquí no lo checan en el... Ah, sí, lo checamos ahí en la compu. ¿Le quitan el audio? Sí, ahí se lo monitorea con Con los audífonos. con los audífonos. Ya está. Bueno, ya veo que son 7. ¿Qué tal, hermanos? Pues vamos a comenzar. Una disculpa por las fallas, ya saben. Sí, para los que nos están sintonizando, tenemos de invitado a Mario. Va a estar aquí con nosotros leyendo un poco de las leyendas de la Inquisición y también algunas de leyendas de Veracruz, como veníamos contando, pero inicialmente serán leyendas de la Inquisición. Este es el libro al cual nos enfocaremos un poco. Agarra más porque como estamos más lejos. Va. Y les comentaba, el otro libro del cual estaremos tocando algunas leyendas será que es Leyendas de Veracruz. Esos libros, pues, Es diferente al de la ocasión pasada, ¿no? Porque pues el anterior era otro, era ajá, pero pues bueno, vamos a cambiar, pues son diferentes, ¿no? Y más que nada vamos a estarnos enfocando más en este libro, que es el de la Inquisición. Pues bastante interesante, ¿no? Sí, una parte oscura de lo que es la Edad Media. Realmente empieza como en 1231 con la iglesia, pues. Sí. No te jales tan así. No, de hecho, ni siquiera jalé. No, se le hace como vi que se jaló. Ahí está. Ahí está. Perdón, los chaneques aquí andan. Perdón, amigo. Bueno, de todos modos, yo voy a estar aquí de mientras haciendo de micrófono humano, bueno, de pedestal humano. En lo que ellos van comentando, voy a dar mi punto de vista. Vamos a ver qué pedo. Bueno, como les comentaba, empieza con el año 1231, en la Edad Media, lo que es la Inquisición. Eso es a cargo de los tipos monjes dominicos que se encargaban de implementar métodos de tortura, los cuales se enfrascaban en la tortura de gitanos, judíos, y demás, que les llamaban herejes, y estos eran torturados con tal de que se convirtieran a lo que es el catolicismo y pues siguieran las prácticas del catolicismo, ¿no? Espera, aquí yo tengo una duda. Con lo de la Inquisición, ¿se refiere más a lo que vino después de la conquista o a manera general, güey? De manera general. Y también tocaremos algunos pues de lo que tocan en lo que es la conquista. Ya cuando en 1520, veintitantos, creo que 1570, que llega ya la conquista como tal en lo que es México, era pues la transformación por medio de esa parte para transformar a los indios, a los indígenas. Pero eso empieza lo que es la Inquisición como tal en Europa, persiguiendo a judíos, persiguiendo a otro tipo de gente que practicaba otro tipo de religiones y que tenía otro tipo de creencia diferente, ¿no? Por ejemplo,
Roma da el paso pues, al cristianismo, Roma se transforma totalmente, y aquí es donde inclusive empiezan a perseguirse entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos adoraban, no sé, a Zeus en el caso de los griegos, no, en el caso de los romanos Esotes son otros, con otros nombres. Según tengo entendido, en cuanto a mitología, Roma adoptó, o es básicamente lo mismo, la misma mitología de los griegos, solo cambian ciertos aspectos, como por ejemplo, creo que Zeus era Plutón o algo así. Apolo era... ¿cómo se llama? Marte, no me acuerdo, Mercurio, algo así. No, Mercurio creo que era el mensajero, ¿no? Creo que algo así, no recuerdo. Hermes, ándale. Hermes, el mensajero de los dioses, sí. Ya lo tocamos la semana pasada, el día jueves. Pero bueno, nos vamos a estar enfocando principalmente en las leyendas de la Inquisición, básicamente, pues, métodos de tortura y algunas otras... pues, no sé, cosas que sucedieron, ¿no? Sí. Por ahí Raúl nos comenta que son los espíritus chocarreros porque hablan de cosas de miedo. No, pues no, ¿cómo crees, güey? Aquí va a entrar Don Ramón, güey. Pero, sí que estábamos en ese episodio del Chavo, pero vamos a seguir con novela. Pues no sé si quieras comenzar. Ok. Vamos a comenzar. De hecho, ese es el tomo 4. Ahí va más tomos, pero... ese es uno que compró mi mamá allá cuando fue a Córdoba. Ahí tomamos del 1 al 4, este es el 4. Vamos a comenzar. El Cristo de los azotes. Una de las leyendas más conocidas sobre las injusticias cometidas en contra de los judíos es la siguiente. Durante el siglo XVI vivían en Galicia ciertos judíos, quienes durante las noches entraban clandestinamente en la sinagoga, que por órdenes de los reyes católicos se había cerrado, y se divertían azotando la efigie de un Cristo crucificado. En una ocasión, un guardia nocturno los vio, y antes de dar aviso a las autoridades, entró sigilosamente a la sinagoga, donde se ocultó para ver qué hacían esas horas en el templo. A primera hora de la mañana siguiente, el guardián se presentó ante el tribunal del Santo Oficio e hizo la siguiente denuncia. Unos malvados judíos se reúnen por las noches en su infame sinagoga para azotar la divina imagen de Jesucristo. Esa noche 2 inquisidores, 8 alguaciles de esta institución y el guardián delator fueron a espiar a los judíos. Uno de los frailes no pudo soportar más de 2 azotes y gritó indignado: «¡Hijos del diablo! ¿Cómo se atreven a dañar a la santísima imagen de nuestro Señor Jesucristo?» Los judíos, que creían estar solos, se asustaron, pero no tuvieron tiempo de huir porque los alguaciles los apresaron rápidamente. Eran 5 hombres jóvenes, quienes en la cámara de tortura perdieron toda la fuerza y el vigor que les daba su juventud. Primero los verdugos les dieron a cada uno 100 azotes. Después los golpearon con garrotes erizados de púas. Por último, les colocaron el aplastacabezas, que era un instrumento compuesto por una barra y un casquete. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo por medio de un tornillo. Este horroroso aparato destrozaba los dientes, las mandíbulas y cuando los verdugos hacían más presión, aplastaba el cerebro, cuya materia gris escurría por los ojos y la nariz. Aunque con ello se empleó como instrumento de ejecución, no siempre se procedía de este modo, pues a otras víctimas se les quitaba antes de que aplastara el cráneo para poder seguir la diversión al ejecutarlas en el brasero. Los cadáveres de los 5 judíos fueron quemados en un auto de fe privado, ya que no todas esas ceremonias eran públicas. Las privadas se realizaban en iglesias y estaba permitida la asistencia de toda la gente que cupiera en el templo. A veces estos espectáculos se organizaban para amenazar las bodas reales o las visitas oficiales de monarcas extranjeros, para hacer a estos últimos una demostración de la profunda devoción y fe religiosa del pueblo español. La imagen del Cristo de los azotes fue llevada a un convento donde, a partir de entonces, se le cuidó amorosamente. Es difícil creer que esta leyenda esté basada en algún hecho real, porque a los judíos siempre se les acusó de actos abominables que, la mayor parte de las veces, no eran ciertos.
Está bastante... hardcore, la neta, güey. Sí, me recuerda mucho, bueno, esta parte que mencionas de los judíos a pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También cuando pues los quemaron vivos y todo ese pedo, las torturas, no manches. Pues sufrieron bastante los judíos. No, y aparte el método bien cruel, güey. O sea, yo me imagino que le ponían el tornillo y lo iban bajando, ¿no? O sea, lo iban... Sí, creo que... Básicamente ese del casco, si bien me acuerdo, lo que hacían era nada más ponerle el torniquete así. Ándale. Digamos que los audífonos, güey. Tenía una placa de metal arriba y la barbillera acá, güey. Yo lo que hacía era que tenía como una especie de torniquete o tornilla arriba, que era lo que junto con unas barras que sostenían, la iban apretando y la placa de acá de metal es la que iban apretando, ¿no? El cráneo. Esa era una. La otra era el casco completo, nada más digamos, bueno, semicasco acá. Y lo que iba haciendo era apretar, pero en forma de pinza, güey, para que fuera desde los lados y así pudieras ver a la hora que sale el Si bien me acuerdo, porque hubieron varios. No, son un chorro, de hecho, muchas maneras de morir o de asesinar, ¿no? Sí, de hecho, güey, me acuerdo de Los Padrinos Mágicos, la caricatura. No sé si recuerdo la película que viajan prácticamente en el tiempo, una cosa así. Ajá. Y torturan así a los humanos, jalándolos así. Que estaba Arturito Segatón. Ándale, sí, no, está cabrón, güey. Pues ahorita vamos a mencionar creo que... Pues mira, igual y no yéndonos tanto a lo actual, sino ya a lo... del cine mexicano, güey. Si han visto Macario, la escena también donde él está encerrado, él está dentro de la celda de la Inquisición, güey. Porque ese güey lo acusaron de ser brujo. Que le da una bruja, le es como que le da la señal, ¿no? Y no me acuerdo bien. No, en la historia, no sé si ya la leíste o si viste la película. En la historia, ya ves que se encuentra con la muerte, se encuentra, ¿no?, con Dios, el diablo y la muerte, güey. Dios le pide del pavo, no le da, dice, no hay pedo. El diablo le trata de convencer para que le dé del pavo, no le da, no hay pedo. Llega a la muerte y le dice, invítame, y se queda así como, bueno, pues te doy la mitad tú, la mitad yo. Dice, no, pues, ¿cómo? Dice, sí, es que me di cuenta de que te dé o no te dé, tú me vas a llevar de todos modos, y si me voy a ir, que me vaya con el estómago lleno. Dice, me caíste bien, te voy a hacer un regalo. En la cantinflora que él llevaba, le da un poco de agua que hace brotar. Dice, con le das un trago a cualquier persona que vaya a morir o que esté a punto de morir. Si yo me aparezco en la cabecera, muere. Si yo me aparezco en los pies, si bien me acuerdo, algo así. Si aparezco en los pies, vive. Y y así empieza. De repente llega con el muerto y aparecía la muerte en los pies. Por más que le dijeran, no, él va a morir, ya preparen. Llegaba con otro enfermo, aparecía en la cabecera. Pues le daba un poco y no, se salvó. Y empezó a hacerse de fama. En ese entonces ya estaba la Inquisición en México, según la historia. Para esto, todos le tienen respeto. Y en la historia, el virrey tiene un hijo, el cual se enferma. Al ver que no pueden ni con sanguijuelas, que era lo que se ocupaba en ese entonces, ni con remedios de la Inquisición o del catolicismo, dicen, no, pues es que hay un vato que tiene poderes curativos. Ya lo mandan a llamar, se presenta y dice, no, pues necesito que todos salgan de la sala, que esté yo solo con el niño. Y ve a la muerte. Y le dice, no, es que este niño se va, güey. Y dice, no, ¿cómo vas a decir? No, es que este niño se va. Sí, pero es mi cuello el que está en juego también. Yo lo siento, pero este niño se va. Y por más que le da vuelta, que jala al niño, le da vuelta a la cama, la muerte sigue apareciendo en los pies. Y ya al darse cuenta de que no puede salvarlo, escapa. En esos, el virrey y los guardias se dan cuenta de que sale corriendo, el niño muere, lo mandan a buscar. Y es donde lo encuentran así, ¿cómo se llama? Donde sale la Inquisición, donde lo atrapan. No me acuerdo bien si lo atrapan o si él nada más huye y se queda en el bosque ahí donde encontró a los tres. O algo así, no me acuerdo muy bien. En eso ya aparece... miento, sí lo atrapan, güey. Sí lo atrapan. Y aparece él en la celda de la Inquisición. Y en ese fragmento de la película puedes ver tanto la dama de acero, güey, la rueda,
la rueda de tortura y la cama esa, la que decía Excel, Estiraban. donde Sí, estiraban. estiraban. Ajá. Ves esas tres específicamente, güey. No manches. Ya es donde dice, no, pues ayúdame a salir. Y se escapa de ahí, no me acuerdo cómo, güey. Ya entre que lo están buscando, que lo busca su esposa, lo busca los del pueblo y la Inquisición, los guardias, los del virrey, se vuelve a encontrar con Dios, le dice, ayúdame, dice, no, acepta tus pecados, pide perdón y te espera en el cielo. Se encuentra con el diablo, dice, ayúdame, no, pues chíngate porque no me quisiste dar lo que querías. Se encuentra con la muerte y dice, no, y ya la muerte le empieza a explicar que todo en la vida es un proceso. Lo lleva a lo que viene siendo la Cueva de las Almas, que es una escena muy mítica, es una escena preciosa, donde le explican que cada vela representa la vida de una persona. La vela más chica, o con la que está a punto de extinguirse, es la que ya va a morir, y la más larga es la que apenas está naciendo. Y en eso, perdón, en eso él encuentra su vela y le dice, oye, ya esta vela tan chica, esa es tu vela. Dice, pero está a punto de morir, dice, haz algo, dice, ayúdame. Dice, no, es que ya te toca, dice. Ya te toca, dice, no puedes burlar a la muerte. Y dice, ¿cómo no? Y sale corriendo y empieza a gritar, Macario, Macario. Termina esa escena, bueno, en la película termina la escena, aparece él otra vez en el bosque y le encuentra a su esposa junto con unos aldeanos. Curiosamente, en esta escena lo topan justo en el mismo momento, en el mismo lugar donde él se encontró la muerte la primera vez. Y dice la esposa, mi marido se atragantó tanto o se emocionó tanto que no pudo acabarse el pavo, nada más se comió la mitad. Y la mitad de él que está en huesos y la mitad que le dio a la muerte está entera. Y ahí cuando termina la película. Sí. No, de hecho, ahorita que mencionaste el Macabro, qué buena aportación hiciste, güey. Porque pues, está catalogada como el cine de oro mexicano, me parece, Sí. ¿no? La película. De hecho, creo que es de las primeras películas mexicanas que ganó un Oscar. ¿Por qué? No me acuerdo, pero creo que sí, fue de eso. Sí, yo honestamente no he leído el libro ni tampoco he visto la película, pero es muy conocida la de Macario, ¿no? Y por ejemplo, cuando fui a un café literario ahí en la CIMAC, Ajá. una señora fue la que casi declamó, güey, se aprendió la parte que tú estás mencionando cuando él se topa con la muerte y cómo hacen el trato. Y no, la señora se metió tanto en el papel que pues estuvo muy chido, o sea. Sí, de hecho, yo también medio me aprendí un poco de lo que hablan. No a grandes rasgos, así a lujo y detalle, güey, pero para hacer el resumen y que no se hiciera tan larga la transmisión, pues también. No, pues igual, ¿no? Hablamos un día, nos ponemos de acuerdo y ya charlamos del libro, ¿no? O sea, del libro de la película. Yo puedo hablar de la película, güey, lo que he visto. El libro no lo he leído, güey. Aquí nos comenta Raúl Rosas, esto me recuerda a las historias de la mano peluda en la radio. No, eso sería más o menos lo de los viernes, güey. Sí, Dice Jonathan Macías, nada mejor que un domingo de cuarentena con los chicos de historias míticas. Así es, hermano, aquí andamos. Un ¿Qué saludo. pedo, hermano? Aquí andamos. Dice Yaneli, cierto, Jonathan, esos chicos hacen magia agradable la cuarentena. A huevo. Siempre sí, ¿no? No, pues gracias por la aportación y yo recuerdo que dice Yaneli Espinosa, recuerdo que veía a Macario con mi abuelita, que en paz descanse, gratos recuerdos. sí, no, clásica la. Sí, muchas gracias por la aportación. De hecho, curiosamente haciendo un apartado antes de seguir con las historias, cuando viene Día de Muertos, 31 de octubre, ¿no? En la de película. Primero y 2 de noviembre. Siempre en esas fechas, a mí me gusta mucho ver esas películas, no sé por qué. Esa, sí, la de Macario, La leyenda de la Llorona, y... Lo del santo no de la hacha. Como que ya le perdí un poco el gusto. La única que veo así es la de El Santo y Blue Demon contra las momias. Las momias. De Guanajuato. Esa está chida. Está medio mamona, pero está chida. Igual con la de El Santo contra las vampiras de no sé qué. Para la época en la que salió, güey, pues sí, estaba súper chido, ¿no? Obviamente ya lo vemos así como que, ese se ve súper falso, pues sí, güey, pero en la época que se hizo, se ve chingón, güey. Pues sí. Claro. También otra película, no es mexicana, esta es holandesa, creo. Se llama El Séptimo Sello. Esta también, esta referente al tema de la Inquisición o de la Edad Media. Trata de un guerrero en la cruzada o algo así, no me acuerdo, un caballero, no me acuerdo qué movimiento. Va de regreso a su país.
No es templario, porque te digo, es holandés. Los templarios, ok. si bien me acuerdo, son romanos, ¿no? Es que también, Ajá. vamos O sea, van hablando así de... Y es que, por ejemplo, como dices tú, sí, son romanos, pero también, ya como había vikingos y todo eso, se mezclaron. Ajá. Entonces, muchos de ellos eran islandeses, daneses, que luchaban Saludos, a favor Nadia. de la... O sea, los agarraban y le decían, ok, te vamos a transformar, pero tú vas a ser parte de los caballeros templarios. Entonces, no sé si, pues, en lo que estás mencionando... Bueno, a lo mejor tendría que volver a checar la película, güey. Pero en este caso es un caballero de la cruzada, muy devoto, muy creyente, güey. Regresa a su patria porque creo que él era príncipe o conde de un lugar, no me acuerdo cuál. En el camino, en el trayecto, se encuentra la muerte y la muerte le dice, vámonos, es tu hora. Y le dice, como era aficionado al ajedrez, le dice, permíteme un juego. Y dice, muy bien, hasta que haga el último movimiento, te vas a ir conmigo. Dice, ok. Y en toda la película va desarrollando de que se encuentran a X persona, X personaje, a su misma esposa, güey, varios, güey. En cada situación o cada que se va encontrando a cierto tipo de personas, él se topa con la muerte. Y él es el único que la ve, güey, pero nadie más lo sabe, güey. Y se pone a jugar ajedrez. Y todos dicen, no, pues es que está jugando ajedrez solo, pero realmente él está jugando con la muerte. Antes de llegar él le promete de que va a llegar a ver a su tierra, va a llegar a su tierra. Y antes de terminar la partida, va a ver a su esposa. En eso, cada que se van acercando, cada que la muerte va haciendo un movimiento, una persona muere, güey. Del grupo que va con él. No manches, güey. Sí, güey. Oye, se ve buena, la peli. ¿Cómo se llama? El séptimo sello. El séptimo. El séptimo sello. Vean esa película. Está muy Por lo que recomendada. vemos, Sí, está las va a aburrir un poco realmente porque la historia es tanto lenta, pero está muy buena, güey. Termina con lo que viene conociéndose la danza de la muerte, güey, que es de hecho es una canción representativa de Iron Maiden, güey. Dance of Death. Exactamente. Su puta, no mames. Pinche rolón, güey. Perdón, Sí, muchachos, no. pero me encanta la pinche rola y... No, a mí me encanta que le den, me encanta Blay, pues. Sí, ¿Cuántos corazones, güey? Bueno, No, sí. pues Vale. seguimos con la lectura, ¿no? Va. Esta leyenda se llama El Cristo de los Azotes. Es la que acabo de leer, güey. Ah, sí, ya lo leí. Ah, perdón. Es que no escuché el título, perdón. Hay de los que vienen, Bueno, con... aquí había una que también tenía un título más o menos... Ahí está, La imagen de la caldera. Se cuenta que una mujer judía enloqueció porque la Santa Inquisición torturó y ejecutó a su esposo y a su hijo mayor. Gritaba y decía cosas incoherentes y jamás recobró la cordura. Un día decidió vengarse de los infames católicos del siguiente modo. Robó la imagen de la Virgen María y la llevó a una caldera que en ese momento estaba hirviendo. La mujer arrojó la imagen de la caldera, pero ésta emergió a la superficie en perfecto estado. La judía volvió a arrojarla, y cuando la imagen volvió a subir, la empujó con un palo. Pero la pintura no se hundía a pesar de que la mujer ponía todas sus fuerzas para vencer la milagrosa resistencia de la imagen. Ya llevaba un buen rato haciendo varios vanos esfuerzos por quemar la imagen cuando un trabajador entró y la vio. Le dio un fuerte empujón para apartarla y sin pensar en el peligro que corría, metió la mano a la caldera para rescatar la imagen. Se realizó un nuevo milagro porque el hombre no se quemó, sin esperar a que los alguaciles del Santo Oficio fueran a detener a la mujer. Varios obreros la llevaron a empujones a la institución mientras la insultaban. Después de que el obrero que la descubrió relató lo acontecido, la judía fue desnudada y los verdugos le metieron picas por el ano y la vagina, además de golpearla hasta que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, la llevaron a la caldera y la arrojaron en la sustancia ardiente. La mujer daba alaridos. «Vete acostumbrando», le gritó el inquisidor, «porque así arderás en el infierno, mujer diabólica». La imagen, que no había sufrido el menor daño, fue metida en una caja de madera que se cerraba con llave. Después la colocaron en un nicho de la iglesia. Se cuenta que era muy fácil abrir la caja, pero que cuando algún judío estaba en la sacristía, por más vueltas que se daba a la llave,
no era posible abrirla. Miles de personas se hicieron devotas de esta virgen que siguió realizando milagros. Devota, güey. Devotas. De Es lo mismo. Bueno, ahí queda la historia. No, está cabrón, güey, nada, no, está pasadito de lanza. No sé, güey. Sí, ya. O sea, bueno, no sé, güey. Yo personalmente cuando fui a Guanajuato me tocó ver tanto lo que es el sector donde hacía la explotación a los indios por parte de la minería, y también entrar a un lugar donde era lugar de la Inquisición. Y ahí me tocó bajar y ver los diferentes tipos medios de tortura que había ahí, güey. Entonces, era muy... O sea, yo la neta sí sentí medio pesadito el ambiente ese en Guanajuato, y pues lo disfrazaba el conde como... Porque el conde era el que patrocinaba, o sea, era del conde. Y el conde decía, no, pues aquí me labran la tierra, pero no, los frailes que vivían ahí eran los que hacían los castigos. Y era algo medio denso, güey. Había una ruleta donde, por ejemplo, lo agarraban, te ponían, ¿no? Como así en cruz. Una estrella y le daban vuelta. Entonces, de tal manera que que el que estaba siendo torturado, güey, se ahogaba. Y es donde que lo agarraban así, güey, lo volteaban. De tal manera que, pues... Mira, no sabía, güey. Disculpen, que de tal manera, güey, que era una rueda. Entonces tú estabas y te quedabas de cabeza, te quedabas de todas las posiciones en agua echada a perder, güey. Era un tipo de tortura que se implementaba medio cabrón, güey. Y aparte también ahí donde vi la doncella de hierro. Y cómo metían, ¿no? Todos los picos, güey. O sea, bien cruel, ¿no? En esa época. Sí, de hecho, lo de la doncella de hierro tiene una curiosidad, güey. De que los picos, a pesar de estar de diferentes tamaños, principalmente largos, que atravesaban de extremo a extremo la parte del cuerpo, no tocaban ningún órgano vital, güey. Uh-huh. Nada más para que se sangrara la persona y sufriera más tiempo. Sí. Eso es algo bien interesante, güey. Yo nada, no sé qué pedo con esa época, güey. Y pues a nivel como es, si lo vemos de un panorama ya general, muchos concuerdan que hubo un atraso humanista, en ese sentido, que inclusive intelectual hubo un atraso muy fuerte en esa época, porque pues, llega la Inquisición, llega la Iglesia Católica a todo, güey, y el único culto que estaba permitido era ese. Entonces otros cultos no eran permitidos, y la humanidad se enfrascó prácticamente en mantener el poder, ¿no? Y hacer un chingo de desmadres que pues ya con la historia sabemos qué pasó, ¿no? Sí. Bueno, aquí le mandamos un saludo a Jessica Martínez. Saludos desde Huitiupan. Bendiciones, éxitos y un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus mensajes. Gracias. Dice Cristian Bolanos: ¿qué tal, homies? Esa película es la chimba, imagino que de la que tú mencionaste, ¿no? No sé, es Macario o el séptimo sello, güey. El séptimo sello debe ser, me imagino. Jonathan Macías: ¿las leyendas de este libro son de algún reino en particular? Pues no son de un reino, pero menciona mucho a lo que era el reino en ese entonces de España. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto los reyes católicos, Fernando y Isabel, patrocinan estas campañas para perseguir a los demás, a los judíos y todo eso. Se centra un poquito más, quiero suponer, en la expulsión que sufren los judíos y empiezan a emigrar a otros lugares. Pero se centra en lo que es lo que era el reino en ese entonces de España, ¿no? Que está dividido obviamente a su vez en otros reinos, ¿no? Claro. Un saludo, Nadia, para Diana Toral. Gracias por estarnos viendo. Dice Armando: se acerca la crisis económica. Pues sí, ya se viene, hermano. A ver cómo nos toca. No sabe, güey. Bueno, se viene medio crudo, pero pues el humano ha sobrevivido a muchas plagas, ¿no? No sé si ya le toca al Homo sapiens desaparecer, no sé. No quiero sonar misántropo, pero pues no lo sabemos, ¿no? O sea... Bueno, aquí, Carlos, no sé si quieres leer alguna de las historias. Comentario medio denso, pero... Pues no del todo, güey. La neta no es así como que pinche ser humano sea la mamada, güey. Pero nada, es más que nada la sobrepoblación, güey.
Se está purgando el mundo solo. Sí, güey. Cagado. Nos está mandando señales. Claro, güey. pero tampoco podemos dar la certeza de que no fue una plantación, digamos, humana, ¿no? También de algún gobierno, un plan Y es económico. que las nuevas guerras van a ser así, güey. Sí, Ya está güey. prehecho desde la guerra fría como fue, obviamente por su nombre lo dice fría, pero era un movimiento militar, movimientos estratégicos, donde no hubo, como se dice su nombre, no hubo balazos, nada, no hubo enfrentamiento, pero era una guerra, pues, por así decirlo, ya que afectaba a todo el mundo, ¿no? En este caso a las economías. No, tú. Bueno, aquí encontré una que dice Noches de Terror. Perdonen si se me va mucho lo jarocho, güey, pues no mames. No. Tiene rato que no leo en público, No hay güey. pedo, güey, somos de Veracruz. Entonces... Pues, ¿cuál es el pedo, güey? No, no es cierto, güey. ¿Qué Vamos a ver. pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Su puta madre. Hola, güey. Es a la verga, güey. Bueno, dale. Noches de Terror. Un ruido de algo que se cae accidentalmente. Unos pasos apresurados de algún caminante nocturno. El aletear de un murciélago o una mariposa nocturna. Unas voces que se escuchan a lo lejos, sin dar a entender las palabras. Unos borrachos que pelean en la calle. Unos golpes en la puerta de algún vecino y, sobre todo, las cosas horrendas que imagina la gente cuando se teme algo. Provocan un inmenso terror que altera a todo el organismo y no le permiten descansar. Noches de terror pasaban los miembros de una familia judía apellidada Montes. Padres e hijos se deseaban las buenas noches antes de irse a dormir, pero no sabían que sus buenos deseos no les servían de nada. Cada uno daba vueltas en su cama, preguntándose, ¿alguien nos habrá denunciado? ¿Vendrán los inquisidores esta noche a apresarnos? ¿Tendremos algún enemigo oculto? ¿Quién nos odia? Mentalmente revivían todas las experiencias del día, tratando de descubrir un gesto, una mirada, un comentario sin importancia o cualquier actitud sospechosa que hubiera tomado alguna persona que tuviera interés en denunciarlos. La familia Montes ya no estaba completa. Faltaban 2 miembros, el abuelo paterno, que a pesar de su avanzada edad fue sometido a terribles suplicios, y la abuela paterna, que ante la hoguera se atrevió a pedir clemencia para su esposo, y como castigo a su impertinencia, los verdugos la arrojaron al fuego donde ardía su marido. El único hijo de estos pobres ancianos, Antonio Montes, su esposa y sus 5 hijos quedaron en la miseria. Los inquisidores se apoderaron de todo su patrimonio. Un oficial de la Inquisición prometió a los Montes dejarlos en paz con la condición de que renegaran definitivamente de sus creencias religiosas. Obedecieron y ni siquiera secretamente se atrevieron a seguir profesando el judaísmo, pero en silencio oraban en la forma en que habían aprendido a hacerlo. Era esta una práctica judaizante absolutamente privada, porque no la compartían entre ellos, cada uno lo hacía por su cuenta. En casa no se hablaba de nada relacionado con su religión y su cultura. Cambiaron todas sus costumbres y aprendieron a comportarse como cualquier devota familia católica, como una buena familia española. También dejaron de comunicarse en hebreo entre ellos, solo hablaban en español, aunque nadie pudiera escucharlos. Si los inquisidores hubieran inspeccionado su casa, no habrían encontrado ni el más pequeño indicio de que no se resignaba a la conversión. Ninguna persona malintencionada habría descubierto una prueba de su desobediencia. Ellos mismos se vigilaban obsesivamente para no dar motivos de sospechas. Cuidaban sus actos, sus palabras, sus gestos, sus movimientos. Sin embargo, tenían miedo, mucho miedo, porque, aunque confiaban en que no serían capaces de traicionarse a sí mismos, era imposible tenerles la misma confianza a los demás, ni mucho menos a los inquisidores, quienes eran calumniadores profesionales. Estos malvados hombres, que presumían de defender la verdad, eran capaces de inventar las más vergonzosas mentiras para robar el dinero de los judíos. Antonio Montes era un hábil comerciante y en poco tiempo logró no tan solo salir de la miseria, sino volver a reunir una fortuna. A medida que la familia iba mejorando su situación económica, el miedo de su corazón iba creciendo hasta que alcanzó el nivel de terror. También estaban asustados de día, pero en las noches le recrudecían sus temores porque la oscuridad hace a la gente sentirse mucho más vulnerable. Una de esas noches de terror, Rafael, el hijo mayor de los Montes, quien, a la sazón, tenía 18 años, se levantó de la cama, después de pasar varias horas intentando vanamente conciliar el sueño. Todos estaban despiertos y no querían que lo escucharan salir de la casa.
pero no le costó mucho trabajo moverse en absoluto silencio, porque los judíos de aquella época eran expertos en actuar con más sigilo que un fantasma. Con el mismo sorprendente sigilo, logró caminar hasta la Santa Inquisición y colarse a la cámara de tortura. Él no había presenciado la quema de sus abuelos y nadie le había contado cómo torturaban a los reos, así que no tenía una idea clara de qué era lo que los hacía vivir con tanto miedo. Entonces decidió entrar a la cámara de tortura y ver qué pasaba en aquel sitio infernal. Desde el sitio donde se ocultó, Rafael pudo ver lo siguiente. Los verdugos metieron a una muchacha, casi tan joven como él, a un instrumento conocido como la doncella de hierro. Era una especie de sarcófago con forma de mujer. Antes de que los verdugos cerraran la puerta con la chica dentro, Rafael vio que el interior estaba erizado de clavos y pinchos. En el momento en que la cerraron, la joven empezó a pegar de alaridos. Los pinchos se le habían enterrado en varias partes del cuerpo. Desde afuera, uno de los verdugos le gritó: «¡Esto es lo que te mereces, puta!». El otro verdugo movió algunas palancas del instrumento y Rafael se dio cuenta de que estaba cambiando la posición de los clavos. Ese cambio, lógicamente, provocaba que la carne de la víctima se desgarrara hasta que los pinchos se clavaran en otras partes de su cuerpo. Los gritos de la chica encogían el corazón del joven judío, pero no acallaron la voz del verdugo que le dijo: «Cogiste con el diablo, ¿verdad, puta? Pues ahora recibe tu castigo». Aproximadamente 1 hora más tarde, los inquisidores abrieron la puerta y sacaron a la mujer desmayada, desgarrada y con el cuerpo totalmente cubierto por la sangre que le brotaba por todos lados. Desde su escondite, Rafael no alcanzó a ver a dónde se llevaron a la pobre chica. Instantes después, dirigió su atención hacia un hombre viejo que estaba completamente desnudo y al que los verdugos enmascarados tenían prácticamente que arrastrar, porque el infeliz estaba tan asustado que no podía sostenerse sobre sus piernas. Los verdugos le metieron a la boca un instrumento conocido como la pera oral, mientras lo insultaban con frases como «marrano judío», «asqueroso judío», «hijo de Satanás». Dentro de la garganta este instrumento se desplegaba por medio de un tornillo hasta su máxima apertura y causaba un daño irreparable a la garganta. Las puntas que sobresalían del extremo de cada segmento de la pera servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta. «Así ya nunca te atreverás a rezar, hebreo judío marrano». Rafael no resistió más, escapó cautelosamente de aquel infierno y volvió a casa. Esta vez no tuvo ninguna precaución y sus padres y hermanos los escucharon entrar. Muy alarmados se levantaron a preguntar qué ocurría. «Vengo de la casa de Satanás, que Satanás instaló en la tierra. No podemos seguir un minuto más en este país maldito. Vayámonos hoy mismo, se los ruego, hagan sus maletas y huyamos». Los agentes navieros dieron permiso a la familia de salir de España para ir a pasar unos días a Portugal, pero en el camino se desviaron y se dirigieron a África. Esta familia judía se salvó de la ferocidad de la Inquisición y encontró un lugar en el mundo en el que se podía vivir y sobre todo donde se podía dormir en paz. Agarraste una vida larguita, ¿no? Sí, no manches. No, yo dije, no, puta, está cabrón. No, sí medio pues todo está pesado aquí, denso. No sé ni qué decir, hermano. La neta, creo que una de las etapas más oscuras del ser humano, ¿no? De la historia. De la humanidad. De la humanidad. Yo siento que fue una de las etapas más crueles. Y en España, yo tengo entendido, Jonathan, Axel, que hubo persecución de judíos, pero más bien fue como una expulsión. Vamos a leer el comentario que pone, ¿no? Sí, porque está muy largo. Dice, pregunto pues, recordemos que la Inquisición en España fue una de las más tranquilas de Europa. Si hubo persecución de judíos en España, más en el Reino de Granada hasta el edicto de 1492, así es, 1492 es la fecha que estaba buscando. Pero el número de muertos por la Inquisición no se compara en nada con los perseguidos en Alemania, al igual los métodos de tortura, exactamente, en Alemania sí hubo, en Alemania y me parece en Francia. En Francia, posteriormente, viene un desencadenante con el caso Dreyfus, que es era un militar y pues tiene su historia, ¿no? Claro. Pero efectivamente en Alemania y en otros lugares ya hubo una persecución más y una inquisición más cabrona que a lo mejor en España. Posteriormente, igual cuando ya los españoles llegan acá a lo que es México, ya se marca una inquisición, la famosa Santa Inquisición, que ya es
brutal contra los indígenas que habían ahí y también algunos negros, algunos moros, ¿no? Creo que ahí podría diferir un poco, porque tenemos en cuenta de que después de que el cristianismo se instala como institución o como fe religiosa, estando ellos en Europa, básicamente, ¿qué conocemos de América antes de lo que fue después de Cristo? Nada, güey. Todo viene siendo después de que se descubre el nuevo mundo. Igual en A raíz de- 1492 precisamente, precisamente. ¿no? Que bueno, lo descubre Cristóbal Colón, supuestamente, ¿no? En este caso, difiere un poco, ¿qué viene siendo? La Inquisición en España, porque Roma acata la religión católica como única religión, Así como es. única fe. Tenemos en cuenta que para ese entonces, que creo que era el 40, 50 más o menos después de Cristo, Roma ya abarcaba desde España hasta parte de Asia, tomando Y en cuenta África también, ¿no? África, Rusia, Egipto, bueno, Países Bajos de Rusia. Ellos ya eran una institución, bueno, un imperio tal cual. Por lo mismo, Esparcieron todo esparcir el el cristianismo, pues no era una tarea tan difícil. A comparación de ya cuando llegan al Nuevo Mundo, cuando llegan a México, a Estados Unidos, bueno, lo que hoy viene siendo Estados Unidos, Cuba, todo el sur. Jamaica, el sur de Sí, todo el sur de América. Tenemos en cuenta que la mitología o la ideología está muy arraigada, por Sí, lo cual... era todavía culturas súper indígenas. Sí, obviamente. Tendría A pesar que de ser que... una masacre. Y fue una masacre. Fue una masacre. Y lo que viene de hecho, lo que decía la lectura de hace un momento, pones a alguien como ejemplo para que los demás no lo hagan. Digamos, es tu Sí, chivo sí. expiatorio. Aquí, como dice, mataron al abuelo paterno. La abuela pide clemencia y chinga tu madre, baja la hoguera. Y los demás, la familia se queda así de que no mames, nos puede pasar lo mismo. ¿Sabes qué? Aquí corrió, que aquí murió. Y ya, ching. Vámonos. Sí, y es lo mismo que pasaba con mucha gente. O agarrabas, en este caso, a los mexicas, güey. Creo que el Imperio Azteca. Sí, el güey. México. Todo el Imperio Azteca desapareció, güey. A esos sí los exterminaron por completo. Nada más Sí. dejaron a ciertas Cabecillas, ¿no? cabecillas, ajá, como que los nobles o los hijos de reyes o condes. Ujú. ¿no? Todos desaparecieron. Ya lo que quedan, según escuché en otro estudio, ya que son que los toltecas, los tlaxcaltecas, los mayas quedan, bueno, Sí, mayas también chimecas. Es que desaparecieron. también ¿no? había todavía, Ajá, todavía así, había. sí. Aunque se cree extinto el pueblo, pero muchas, bueno, para mí el Imperio Azteca se forma y se logra también la intelectualidad dentro del Imperio Azteca porque hubo mucha influencia por parte de diversos pueblos. Obviamente el pueblo maya era muy avanzado para esa época, güey. Y obviamente a lo mejor no se sabe qué fue lo que pasó. Se habla de un diluvio, se habla de que emigraron. Pero a mí se me hace que ellos preservaron su cultura y vienen a dar a lo que es ya posteriormente a lo que es el Imperio Azteca, ¿no? Pues Sí, bueno. podría ser que ellos hayan sido en realidad, pues tal vez a lo largo del camino fueron topando algunos que otros pueblos, toparon con alguna otra cultura, pues probablemente llegaron a un acuerdo y no sé, ¿no? Pudo Sí, haber pasado pues, muchas cosas en las cuales se unieron a su viaje, ¿no? Sí. Y Sí, se pudieron haber asentaron ocultado, ahí ¿no? pues en lo que se conoce como el Imperio Azteca, ¿no? Pero bueno, ahí los historiadores se encargaron de corregir. Sí, ese es el desmadre. Bueno, es nuestra opinión, ¿no? Tampoco somos expertos, no mames. Sí, pero mira, aquí tomando un poco el cuenta del comentario de este compañero, de este cuate, dice que fue mayor la muerte, obviamente fue mayor la muerte en Alemania en lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, güey, porque se llevó un conteo, se llevó un registro de cuántos judíos habían, cuántos homosexuales, cuántos traidores a la patria, güey, todo se llevaba por conteo, güey. Y aquí, digamos, la época de la Inquisición era nada más de que un rumor, ese Lo güey es judío. mataron, se murió Va- fuera. Ajá, Brujo ese güey es y brujo, todo, ese güey es hechicero, hereje, lo que Hereje. quieras. Puede ser por envidia, puede ser porque de verdad lo era, o nada más así como que, ay, es que ese güey me pegó y no puedo defenderme. Ese cabrón es hereje, güey. Y chingó a su madre. No, está No cabrón. llevaban un registro, güey. Tampoco podemos decir a ciencia cierta dónde hubo más muerte o en qué periodo hubo más muertes porque pues realmente no lo sabemos. Además era una época de conquista, güey, o sea,
todos estaban en guerra, güey. Y independientemente de las religiones, bueno, que también tuvo mucho que ver, ¿no? Pero pues todo el mundo quería conquistar nuevas tierras y conquistar al vecino, güey. ¿No? Llegaba por así decirlo, o sea, los españoles como tal no eran católicos. Ellos se transforman como los pueblos que logra conquistar Roma, como tú mencionas, ¿no? Y ellos llegan con la nueva ideología y a implantarla. Entonces, lo mismo pasaba con las mismas religiones las mismas tribus en lo que es Mesoamérica, ¿no? Llegaba un pueblo más fuerte, vencía, tumbaba la religión. Hay excepciones como la de Ciro el Grande, que es un persa, y Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, muy diferente, Alejandro Magno para mí fue un emperador muy cabrón. Cuando llega ese güey, hace el pinche desmadre y logra abarcar un madrero de territorio, güey. En Egipto lo nombran faraón, etcétera. Pero él, a diferencia de más conquistadores, él llegaba a aprender de las religiones. O sea, él se nutrió del zoroastrismo que había en Irán, de la cultura del hinduismo, que es cuando toca India, del budismo. Se empieza a nutrir de muchas religiones y es donde se hace una mezcla muy, muy cabrona y un sincretismo de filosofías. No, el gnosticismo con los egipcios, y ahí es donde los judíos hacen como su colecta de lo que es su religión. Entonces el cristianismo pues obviamente sale después de lo que es el judaísmo, ¿no? Pero ahí es donde se nutren mucho los judíos, ¿no? Pero pues son de los salvo casos que yo podría decir, ¿no? De contados en este caso Alejandro Magno, ¿no? Un ejemplo. Sí, y es que realmente hubieron muy pocos gobernantes que se dedicaron a eso, ¿no? A expandir el imperio y a nutrirse de los demás para saber cómo llegarles y cómo meter sus leyes. Así como dices tú, Alejandro Magno es uno de los más sonados, pero no sé si sea verdad o no. Hace poco yo estaba viendo Marco Polo en Netflix. Ya ahí te va marcando como un veneciano, de los mercaderes de un mercader de Venecia llega por la ruta de seda al Imperio Mongolo. Por azares del destino se queda ahí y empieza a aprender la cultura. Él se queda como consejero, ¿no? Si bien me acuerdo, algo así. Pero empieza a ver de que el mongol líder, ¿cómo le decían? Se me fue el nombre, güey. No recuerdo. Pues el rey. Ajá, el emperador mongol, se me fue el nombre. Sí, no. Él, según la serie, dice que él agarra a los cristianos y aprende de ellos. Agarra a los chinos, aprende de su cultura. Pero al final de cuentas, él quería conquistar China, güey. La Gran Muralla. La Gran Muralla, ajá, todo ese desmadre. Pero él se empieza a hacer de varias religiones y empieza a tomar un poco de cada uno y a aplicarlo a su forma de vida. O sea, esa es otra. No, te digo, no sé si sea verdad, porque es una serie al final de cuentas. Y también los relatos de Marco Polo creo que históricamente no están confirmados al 100%. Okay. O sea, podría ser otra. Bueno, ahí puso otro comentario ahí Jonathan Macías, no sé si lo puedes leer ahí en tu teléfono. Ah, sí, el Genghis Khan. Bueno, el heredero de Genghis Khan. Sí, pero le decían el Gran Khan. Se le decía Khan. Sí, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Ahí andamos. Otro comentario de Jonathan Macías. Gracias, hermano. Dice, cuando llegan los españoles a América se da un proceso de sincretismo, así es, imposición cultural a comparación de los pueblos anglos en América del Norte. Seguramente la presencia de la Inquisición fue grande, pero esta fue mayormente utilizada para moldear a los grupos indígenas. Efectivamente, los ingleses llegaron, hicieron una purga de los indígenas americanos, de los indios americanos, y en cambio aquí, pues, ¿qué viene? El mestizaje, güey. O sea, fue como que el rasgo más significativo que hubo en estas mezclas, ¿no? Fue como la ruta que ellos utilizaban al final para hacer el cambio de religión, ¿no? Sí, son cosas históricas, ¿no? Y momentos que definen la historia, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si darle lectura a otra leyenda. Vamos a ver. Bueno, aclaramos, nosotros no sabemos ni somos expertos en nada, solo estamos dando nuestra opinión y conocimiento previo aprendido en la escuela. O en videos. O series ya de plano, güey. Vamos a ver. Dice, los navegantes ingleses. Cerca del anochecer de un día de verano,
un buque mercante inglés arribó a un puerto español. Como ya era demasiado tarde para entregar a sus clientes las mercancías que transportaban, toda la tripulación desembarcó y se fue a tomar unas copas. El capitán del barco, Henry Burton, fue a divertirse en compañía de John Brooks, el segundo de a bordo. En aquellos tiempos los extranjeros sabían que España era un país muy peligroso, porque la Santa Inquisición no condenaba solo a españoles. Por ello, debían ser muy prudentes y evitar hacer comentarios relacionados con la religión. Burton y Brooks no hablaban muy bien el español, pero sabían darse a entender, en ocasiones en forma muy graciosa, porque tenían que ayudarse con gestos y ademanes. Entraron a una cantina y se pusieron a conversar con un grupo de hombres. Cuando todos llegaron a un elevado nivel de embriaguez, empezaron a hacer alardes de machismo. Primero hablaron del tema preferido de los hombres, las mujeres. Después, alguien tocó el tema religioso. Henry cometió la imprudencia de burlarse de un santo muy venerado. John también estaba muy borracho, pero le dio un codazo a su jefe para que se callara. El codazo, en vez de hacerlo entrar en razón, lo azuzó. Soltó una carcajada y le dijo a su compañero en español: «No me pegues, ya pareces inquisidor». Con unas palabras pronunciadas en inglés, Brooks lo instó a ser prudente, pero Burton siguió haciendo bromas. Lo incitó, pero Burton siguió haciendo bromas. Al amanecer del día siguiente, Burton dormía en su camarote cuando llegaron los alguaciles de la Santa Inquisición. También apresaron a Brooks, a pesar de que él no había dicho nada, pero los malvados delatores los acusaron a ambos. John no trató de defenderse, dispuesto a pagar por las culpas del capitán. Henry no se acordaba de nada y tenía una cruda espantosa. Y andaba borracho, ¿no? No digas. A cada uno, perdón, le estoy dando misticismo. huevo. A cada uno de los navegantes ingleses le pusieron el llamado collar de púas punitivas, el cual, como su nombre lo indica, estaba erizado de púas que se clavaban en el cuello y desgarraban la carne. A los dos se les olvidó el español. No entendían ninguna palabra de los inquisidores, quienes los presionaban para que confesaran que habían ido al país para envenenar al pueblo español con sus heréticas ideas. Suplicaban en inglés y en la misma lengua juraban que no eran culpables, que no habían hecho nada malo, que eran unos honrados comerciantes. Los inquisidores confiscaron todas las mercancías del barco y el oficial que ocupaba el cargo inmediatamente inferior al de Brooks tomó el mando del buque y zarpó de regreso a Inglaterra. La compañía naviera cometió el error de enviar al capitán George Frampton a recuperar las mercancías, pero este hombre no obtuvo la devolución de los bienes, sino que le quemaron los testículos con un hierro al rojo vivo. Frampton sí pudo expresarse en español mientras sufría al suplicio y prometió dejar de ser protestante para abrazar el catolicismo romano. Los inquisidores lo condenaron a 1 año de prisión, y cuando recuperó su libertad, lo primero que deseó fue escapar de esa nación maldita, pero los inquisidores le ordenaron quedarse para siempre en España, porque querían cerciorarse de que siguiera siendo católico. George tuvo que fingir toda su vida que creía en esa religión y cumplió estrictamente con todos los ritos católicos. El 22 de diciembre de 1560, poco antes de que Frampton saliera de la cárcel, Henry Burton y John Brooks perecieron en el brasero. Su madre. Lo cabrón, güey. Lo que viene siendo la tortura es lo que te hace cambiar, de pinche idea. No, y así, pues, ¿qué puedes decir, güey? ¿Qué puedes decir? No, pues ya creo en eso, güey. Aunque no lo creas, pero ya, o sea... Güey, te queman los huevos y te dices, ¿crees? No, güey, no, chinga tu madre. No, o sea, pues no pueden encontrar. No, ¿y cuántos? O sea, en el caso de los ingleses, sí. O sea, también hubo tortura, ¿no? Obviamente, no recuerdo bien la fecha exacta de lo que sucedió, pues eso. Pero ya había esa distinción de los ingleses habían creado su iglesia, ¿no? Con la ortodoxa. No, los ingleses con la anglicana. Ah, sí. Con la anglicana que Enrique Tudor VIII separa... el catolicismo del otro. Así es. Para poder casarse de nuevo.
y poder. Sí, era un desmadre. de hecho está muy interesante lo que es la historia de la dinastía Tudor. Había una serie en Netflix, solamente vi unos capítulos, pero hay libros donde viene la pinche dinastía Tudor. Imagínense, eran 8 o medio cabrones los vatos, ¿no? Y Enrique VIII es el que hace lograr esa separación de la Iglesia Católica Romana. Pero estos güeyes no agarraban parejo, güey. O sea, siento yo que por eso se da un proceso de retrasamiento intelectual en lo que es México ahorita, güey, y se sigue viendo. ¿Por qué? Porque España y Portugal, al ser inquisidores, al ser la zona fuerte de lo que es la Inquisición, no, si nos fijamos en la historia, no tuvieron tantos intelectuales como pasó en Alemania, en Holanda, en Francia, que había incluso guerras, pero guerras intelectuales. Por ejemplo, con Isaac Newton, con lo de con la teoría de ajá, y demás, y por el otro lado Francia con Leibniz, algo así. Entonces y sacaban al mismo tiempo sus tratados matemáticos, y de repente no, que esto por ejemplo Laplace, francés, y todo eso no lo tuvo Francia, y no lo tuvo España, disculpen, y todo eso en que vino a repercutir en un atraso intelectual. ¿Y por qué? Por la misma iglesia ejercía esa parte, esa presión, Sí, los tenía controlados a no pensar en nada, ¿no? En que si crees en la gravedad te vamos a matar porque eso ya es ser profana. No sé Galileo, güey. Cuando le dijeron, o sea, de lo de la Tierra, ¿no? Sí, lo de la Tierra, que le ponen y ya no vas a hacer esto, y le ponían unas túnicas como de cura. Y no crees en esto, y el vato, sí, y te retractas, sí. El chiste es que lo convencen de prácticamente, pues, para que aceptar que Dios es el único, pues. No, en ese entonces con Galileo fue de que él decía que el Sol era el centro del sistema o del universo, y la Tierra giraba alrededor. Y ellos decían que no, que la Tierra era el centro del universo y los planetas giraban alrededor. Así es, esa fue la teoría por la cual, si bien me acuerdo, la iglesia o la Inquisición, no, la iglesia, porque todavía no estaba la Inquisición, la iglesia católica fue la que lo controlaba. Ajá. Dice aquí Jonathan Nasir, dice, ¿vas a hablar del demonio de Laplace? Laplace. No lo... Nada de la transformada de Laplace, ¿o qué? Échate una transformada ahí. A ver si te acuerdas, perro. Dice aquí arriba había otro. Andani, ¿qué decía? No, vete. Dice dice Dylan, saludos, Pachis. Saludos, hermano. Gracias por participar ayer. Menciona Axel, exactamente. Se separan en 1534 y se funda la iglesia de Inglaterra. Así es, exactamente. Dice Flor Morales Rangel. Hola, me encanta escuchar esas historias. Pues nos la sacamos de la manga realmente. La neta, no. Este libro no existe. Y Mario, pues la neta está haciendo unas aportaciones bien cabronas, muy precisas, muy interesantes, ¿no? Bueno, no tan precisas, pero sí interesantes. No, pero pues, o sea, sí, güey, hay cosas que ahorita me corregí. O sea, no me corregiste, pero me diste la aportación de lo de Galileo. Sí. Terminando con lo de Galileo, disculpen, cuando la famosa frase, y sin embargo gira. Esa es la famosa frase de Galileo. Que pues él prácticamente pues lo obligaron. ¿Y por qué no lo mataron o por qué no lo torturaron? Porque había esa camaradería con la iglesia católica, entonces no le hicieron tanto daño. Y de hecho René Descartes quería sacar sus tratados, pero René Descartes, al ver lo que le iban a hacer a Galileo, decide ni madre, aquí no. Sí, lamentablemente pues estos grandes pensadores no pudieron tener la repercusión que pudieron haber tenido. Sin embargo, pues a lo largo de la historia se dieron cuenta, pues al paso del tiempo, que realmente ellos estaban acertando en lo que pensaban, ¿no? Sí. Sin embargo, no los dejaron pues expresarse libremente, ¿no? Sobre todo para corregir a las personas no, pues esto es por esto y esto, y no, es porque Dios y ya. O sea, no dejaban que dieran pie a explicar un poco más, ¿no? Sin dejar de lado, pues Dios existe y todo bien, ¿no? Pero pues todo también tiene una explicación hasta cierto punto. Sí, yo aquí abro un paréntesis, porque realmente no es como que vayamos en contra de ninguna religión, o que no profesemos algo así de que esa religión está mal, sino realmente... A la época. Exactamente.
Realmente lo que pasó en ese entonces es de que la gente profesaba y llegaba a un fanatismo, no tanto la creencia, Sí, el fanatismo fue lo que impulsó a los demás. Los cegaba, digamos. Exactamente. No me acuerdo exactamente, hay una película que salió hace unos años, en el 2011, 12 me parece, por ahí, creo que se llamaba Argos o algo así. En esta película habla de cómo una capital griega, si bien me acuerdo, no me acuerdo realmente el nombre, donde tenían una gran biblioteca y todo el desmadre, había un centro de estudio, una casa de estudios. Alejandría, ¿no? No me acuerdo si era Alejandría, tenía un nombre, güey, pero se me olvidó. En esta, la primera propuesta que se hizo de que la Tierra gira alrededor del Sol, que era geocéntrica, si bien me acuerdo, ¿no? Algo así. La propone una mujer. En esta película ya retrata de que ella no quiere dejarse de los hombres, o sea, de que ellos propongan todo, y hace esta teoría. Justamente antes de que ella proponga la teoría, llega el fanatismo cristiano, y entre sus adeptos o sus seguidores dicen, no, pues es que hay que quemar esa madre porque es herejía y aquí lo único que vale es la palabra de Dios. Y a esta morra la tachan de bruja por su conocimiento en astronomía. No mames. Antes de que a ella la atraparan, hace ese descubrimiento de que la Tierra gira alrededor del Sol, los planetas y la traslación y toda esa madre, güey. Y esto se propuso, si bien me acuerdo en la película o si bien me acuerdo históricamente, creo que se había propuesto como unos 100 o 500, algo así. Está en el rango de 100 y 500 años antes de Galileo. Fue la primera que se hizo y no se tuvo registro o no se tuvo confirmación hasta muchos años después, exactamente, porque era mujer. Sí, muy posiblemente el machismo está pues más perro que ahorita. Imagínate, para 1810, Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, el modelo Prometeo, ella se llamaba Mary Wollstonecraft, no sé qué, algo así bien raro el nombre, pero como era mujer, no podía poner ese nombre, entonces tuvo que ocupar el apellido de Percy Shelley. Sí, de su esposo. Mary Shelley. Y Mary está Shelley. bien cagado, güey, porque pues, ¿cuántas mujeres no hicieron eso, no? Sí, de hecho, bueno, no se lleva un registro, pero pues a lo largo de la historia seguramente hubieron muchas mujeres con ideas muy cabronas, ¿no? Así Sin es. embargo, bueno, lamentablemente por la época, pues no se les dio el impacto que debían de haber tenido, pero Así es. pues bueno, cosas que pasan, ¿no? Las feministas antes de estos tiempos. No, en el caso de, por ejemplo, mencionamos mujeres intelectuales, en este caso Mary Shelley, las hermanas Bronte, Marie Curie en el ámbito científico, Jane Austen, que fue feminista y abogaba mucho por el que la mujer tuviera esa voz, que Sí. hasta la fecha la quieren seguir, se sigue consiguiendo, ¿no? Porque el mundo siempre va a estar cambiando, güey, y hasta que no se haga como que justicia o cosas así, van a seguir cosas, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí le voy a dar otra lectura, esto no lo he leído, ¿verdad? Claro, eso no. Muy bien. Recuerden que estamos con el libro de las leyendas de la Inquisición, el tomo 4. Hay otros 3 antes, así que bueno. Esta lectura se llama Los marranos. Los judíos recibían el despectivo nombre de marranos, tal vez porque su religión les prohibía comer carne de cerdo. Ya hemos dicho que a lo largo de su historia los judíos se la pasaron huyendo de un lado a otro, y no solo porque no los querían en ninguna parte, sino porque los trataban horriblemente mal. Aquí veremos otra emigración a la que se vieron obligados, pero en su propio país. A principios del siglo XVI, las autoridades de la Santa Inquisición obligaron a los judíos conversos a trasladarse a otra parte de España, pero no a la que ellos eligieran o les conviniera más, sino que a la que los inquisidores les señalaban. El propósito era separarlos de sus compañeros y forzarlos a vivir entre católicos, para que éstos los vigilaran. Muchos católicos eran tan hostiles con los hebreos que los vigilaban con extremo celo, y los pobres tenían que cuidar hasta de sus gestos y palabras más insignificantes, porque cualquier acción podría volverse en su contra. En una ocasión, un comerciante judío llamado Abraham
Estaba registrando en su libreta las ventas que había hecho ese día. Como no le salían las cuentas, se quedó muy pensativo a tratar de acordarse qué había hecho con el dinero que le faltaba. Inconscientemente empezó a hacer garabatos y sin querer dibujó la estrella de David. En ese momento llegó un cliente a su tienda. Se trataba de un anciano fracasado quien envidiaba muchísimo a Abraham por el gran talento que tenía para ganar dinero. El comerciante dejó su libreta sobre el mostrador y fue a traer la mercancía que le pidió el viejo, el cual era uno de sus vigilantes más temidos. Cuando Abraham regresó con el pedido, el anciano ya se había ido, porque vio la estrella y se dirigió de inmediato a presentar la denuncia. El hebreo se desconcertó, pero no le dio mucha importancia y siguió haciendo sus cuentas. Antes de que cerrara su tienda, llegaron 5 alguaciles seguidos por el viejo delator. El asombro y susto de Abraham fue tal que palideció y se quedó mudo. El hombre se acercó al mostrador, tomó la libreta y dijo a los inquisidores: «Aquí está. Este marrano se atrevió a dibujar una estrella de David». Abraham se asombró y se asustó más. Hasta este momento no se había dado cuenta de que había garabateado ese símbolo sagrado. En la cámara de tormento, los verdugos le pusieron en las manos una punta de hierro calentada al rojo vivo y lo obligaron a marcarse él mismo una estrella de David en la pierna izquierda. Las manos le temblaban y cada vez que se atrevía a acercarse el hierro daba un grito y lo apartaba rápidamente de su piel, pero los verdugos lo forzaban a continuar la operación. Casi 1 hora tardó el pobre hombre en marcarse a sí mismo con el hierro, en medio de gritos y súplicas y alaridos. Después los verdugos se divirtieron marcándole docenas de estrellas de David en todo el cuerpo, incluyendo las partes más íntimas. Bestia, güey. Cuando perdió el conocimiento por tercera vez, con horrendas quemaduras por todas partes, lo arrojaron a un calabozo. Ahí se le infectaron las heridas, lo cual le provocó atroces dolores. 3 días más tarde continuó la quema, ya que lo arrojaron al fuego. No mames, cabrón. Está cabrón, güey. No manches, yo no sé qué pedo. Quemarte con un cerillo, güey, te arde, güey. Pinche rojo vivo, güey, docenas de estrellas, me imagino que de un buen tamaño, ¿no? Sí, como estrellas de David, son güey. como de 10 a 20 centímetros. No manches, hágame cuenta que les ponen en la pierna como si fueran vacas, cabrón. Sí, güey, una eso marca no, literal, eso no, güey. no, y aquí- Para toda la vida, güey. Y está hardcore, ¿no? La neta, ya la neta no nos gustaría como que pues burlarnos, ¿no? De nada, pero es lo que ha vivido la humanidad y es el humano y se ha creído deidad a veces, muy espiritual, y mira las barbaries que hace el humano, güey. O sea, simplemente por un fanatismo, como estamos mencionando, sin entrar en polémica de que no, la iglesia católica es mala, no, para nada. Porque al final de cuentas también todo es el Todos tenemos judaísmo, una creencia. ajá, por ejemplo, el detalle, al final de cuentas, como se representa más el cristianismo, al ser la que tiene la que tuvo más peso e históricamente la que conllevó a más guerras, es de la que más se habla. Sí, así es. Bueno, Porque tenemos en cuenta que mundialmente el cristianismo, el judaísmo y el islamismo son las 3 grandes religiones del mundo. así es. Y de hecho están todas. Ajá. ¿En dónde es? En Jerusalén. Jerusalén, Israel, el famoso estado. Islámico. No, el estado ficticio. Bueno, yo lo quiero ver así, no quiero entrar en polémica, pero es para mí un estado. Chequen ustedes ahí que nos están viendo cómo se forma Israel para que ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? En lo que es Palestina, se crea un estado en Israel y una historia oscura, ¿no? Parte de. Tanto oscuro. ¿no? Así es. Ahora vamos a leer comentarios de la Bueno, gente. dice A ver, léelo tú. Yaneli Espinosa: bro, pero la Alejandría está en Egipto. Lo que pasa es que el término acuñado en griego involucrado en la creación de la biblioteca de Alejandría estuvo Ptolomeo. Ptolomeo primero, es que Ptolomeo primero, exactamente, cuando se forman las Alejandrías, es en esa parte de Egipto. De hecho, en la película de Alejandro Magno nosotros podemos ver a Anthony Hopkins, que es como que está narrando, no recuerdo bien si él es el que está interpretando a Ptolomeo, pero al morir Alejandro Magno, ellos se reparten los territorios que había dejado Alejandro Magno, ¿no? Entonces se hacen 2 imperios, el imperio de Ptolomeo y el imperio Seleucida, que el imperio Seleucida es el imperio griego
el imperio persa, pero formado por generales griegos. O sea, se hacen dos ramos. Y Ptolomeo primero, pues es el que funda lo que es esa parte era la época helenística, no recuerdo bien, donde se forma ese imperio de Ptolomeo. A lo mejor y dije alguna tontería, pues échenme la mano ahí corrigiéndome, no sé, disculpen. Pero pues es lo poco que conozco, ¿no? Lee el comentario de Jorge. Dice, eso me recordó al toro de Faralis y según yo tengo entendido, el creador del toro lo metieron para probarlo. Y la gente que gritaba hacia que el sonido que salía del toro hacía como hacen las vacas. No, realmente no era el grito de la gente, sino que el mismo vapor que producía al momento de quemarse era la presión lo que salía y provocaba ese grito. Sí, pero el grito de la gente básicamente era como que no mames, te estás quemando, te están horneando, y lo que salía el mugido en sí, si bien me acuerdo, era el agua que se condensaba dentro del cuerpo, o sea, el sudor de la persona más su carne quemándose y la sangre que le brotaba por el calor, era lo que salía, ella hacía el característico sonido. Y sí, tiene razón, o sea, este cuate llega, presenta el método de tortura, y el emperador rey, no sé qué retas era el que estaba en ese entonces, dicen, métanlo, vamos a probarlo. Y chingó a su madre. Como probar la transmisión, ¿no? Sí, güey, así como que, oye, se pasan de lanza. Loco, en esa época, güey, quién sabe qué pedo, güey. Pero bueno. Es que ahí tenían como era un encargo de tortura, tenía de dos. Si funcionaba, chingaba. Y si no funcionaba, se lo chingaban. O sea que para probarlo, pues se lo chingaron de todos modos. Madre. Dice Jorge Arturo, debajo del toro encendieron una fogata. Pues sí, claro. Sí, pues no. Ahí no había gas todavía. Bueno, Yanel Espinosa, sí, helenística, sí, exactamente. Es la época helenística, como. Bueno, es que hay. Troya y toda esa madre, no. No, lo que es la parte helenística es cuando Alejandro Magno le toca la época helenística. Ajá. Como el helenismo ya se toma como un tipo de religión en ese entonces, la adoración a los dioses griegos era esa época, y pues obviamente es antigua Grecia, el imperio tardío, o sea, abarca muchos, y también el imperio de Egipto. También hay la antigua Egipto medio, Egipto tardío, o sea, se va. Y como en esta época Alejandro Magno estuvo cuando era la época helenística, por eso Ptolomeo estuvo en esa época. En esa época también, con lo de Alejandro Magno, si bien me equivoco, creo que me equivoco, fue lo de Cleopatra, ¿no? No, Cleopatra ya fue hasta cuando fue, disculpen, y si alguien lo sabe me corrige, cuando estuvo Julio César. Ya en lo que es el Imperio Romano. De hecho, en un libro mencionan la historia de que cómo Cleopatra ocupaba llegaba, pero la veían hacia ella, y Cleopatra se vestía bien cabrón con el maquillaje a tope y lograba seducir a cualquier hombre. Y ahí es donde no me acuerdo si fue Julio César, no creo que no fue Julio César, fue otro. Yo no recuerdo ¿fue un Alejandro o un Julio? No me acuerdo. No recuerdo bien, pero ya es en lo que es la parte de Roma, ya me parece. Sí, ya cuando estaba impuesto el Imperio Romano, y que Egipto era parte de ellos, pero todavía se conservaba como un imperio aparte, ¿no? De esos que autosubsistibles. Así es. Perdón si me equivoqué con sostenible. Esa madre, güey. Sí, bueno, no sé si quieres leer la última. Voy a leer una de estas porque sí, no, me llamó un chingo la atención. Sí, vamos a proceder con Leyenda de Veracruz. Pues ya para cerrar, porque ya llevamos un buen rato. Sí, la de ahí, las que tú quieres. Sí. Nada más que esas están un poquito más larguitas. Pero es que esa sí me llamó mucho la atención. Bueno. Sí, vamos rapidillo, así. Bueno, una leyenda de Veracruz es la Dama del Velo Blanco. Dice: el silencio se adueña de la Villarrica de la Veracruz, un silencio profundo, tremendamente profundo, un silencio que hacía pensar en la ausencia total de la vida, un silencio que hacía pensar en la ausencia total de la vida. Pálidos rayos de luz rompen el manto tenebroso de la oscuridad, sembrando débiles reflejos que apenas si taladran el espesor de la negrura infinita de la noche. Envueltos en ese silencioso vaporoso, Envueltos en ese silencio vaporoso,
Envueltos en esa obscuridad absoluta, apresurados, transitan dos garridos mozos, valerosos y alegres, que sin temor alguno y sin hacer caso a quienes les suplicaban no aventurarse por las lobreras calles de la Villarrica, quieren demostrar que, para valientes, solo ellos. Pero el silencio es aterrador, la obscuridad penetra hasta lo más recóndito del alma y los jóvenes no pueden sustraerse al ambiente angustioso que envuelve la Villarrica de la Veracruz. Desde que, a media voz, medrosamente comenzó a susurrarse que a deshoras de la noche, por las calles de la Alhóndiga, hoy Zamora, por la de la parroquia, hoy Independencia, por las de San Juan de Dios y Pescadería, hoy Miguel Lerdo, y por frente a la casa municipal, solía verse en tenue visión la figura de una dama envuelta en blanco ropaje, y a la que el vulgo, siempre acertado, había bautizado con el nombre de la Dama del Velo Blanco. Y decíase que quienes para su desdicha habían tropezado con la dama, apenas mirarla habían caído muertos, sin tiempo siquiera para encomendar su alma a Dios. También se decía que la aparición de la Dama del Velo Blanco era precedida por el llanto de un niño y que el alarido infrahumano de una mujer, y los rumores, cada vez en aumento, habían llegado al extremo de asegurar que la dama no solo aparecía en las calles de la Villarrica, sino que penetraba en los hogares, cuando sus moradores se aprestaban al descanso, y ante sus ojos asombrados parecía algo así como una transparencia que se convertía en la sombra vaga de la mujer envuelta en ropaje blanco, deslizándose lentamente hasta desaparecer en algún rincón de las estancias. Mientras ellos sentían sus cuerpos paralizados, sus lenguas trabadas, su espíritu apretado y oprimido el corazón. El terror hacía presa a los habitantes de la Villarrica de la Veracruz. Por ello fue que los jóvenes de nuestra historia, pues esta narración tiene más de historia que de leyenda, llenos de fanfarronería, guiados por el espíritu juvenil de la aventura, paseaban apresuradamente, eso sí, por las obscuras callejas de la Alhóndiga, de Pescadería y San Juan de Dios, y llegaban hasta la plaza de armas, donde según los decires acostumbraba a aparecer la Dama del Velo Blanco. Después de escucharse, naturalmente, el llanto del niño y el alarido infrahumano de una mujer, pasan los jóvenes de marras, son valientes y hasta temerarios, pero ese silencio atroz, esa obscuridad profunda y un algo especial imposible de definir va poco a poco dominándolos. No quieren ellos mismos confesarlo, pero ¿cuánto darían por no haberse metido en esta aventura? A lo lejos, escuchándose al sereno en su grito inveterado, las 12 de la noche, obscuro y sereno, y es cuando los jóvenes que atraviesan Plaza de Armas sienten que el terror los embarga, porque a sus oídos llega el llanto de un niño, y llega después el alarido infrahumano de una mujer. Los mozos se miran aterrados, sienten las mandíbulas trabadas por el miedo, un miedo imponente, irresistible. No pueden moverse y su espanto llega al máximo cuando a su vera aparece la Dama del Velo Blanco. Es un esqueleto. Las cuencas vacías despiden un fulgor de llamas infernales, los dientes brotan de entre las descarnadas encías, y un hedor nauseabundo de cloaca circunda el ambiente. El blanco ropaje flotante envuelve la osamenta que parece bailar cadenciosamente y que cruje, entrechocando los huesos en un concierto macabro y espeluznante, y así, bailando, las manos descarnadas se tienden hacia los desdichados, que imposibilitados de hacer movimiento alguno, sostienen sobre sus rostros la monstruosa caricia. Todo desaparece ante su vista y los cuerpos de esos dos jóvenes caen sobre los adoquines al perder la vida, presos del más absoluto terror. Y la Dama del Velo Blanco se aleja, lentamente se aleja, tal parece que va flotando hasta desaparecer envuelta en su ropaje, y envuelta también en un halo de inmisericordia y terror. Se cuenta que algunas noches, cuando la luna se oculta y negros nubarrones cubren el cielo por las callecillas de la Plaza de Armas, se ve deslizarse a deshoras de la noche, como una transparencia, la sombra de la Dama de Velo Blanco, mientras allá a lo lejos surge el llanto de un niño y se escucha el alarido infrahumano de una mujer. Ton, ton, ton. Ya, no sé, es que me llamó mucho la atención. Esa historia. Sí, creo que es conocidilla en lo que es esa parte de Veracruz. Hay un lugar, no me acuerdo si es en Córdoba, no recuerdo bien, si es en Jalapa, pero hay un museo dedicado a las leyendas
de lo que son las zonas de Cuarzo, Córdoba y todo eso, y hay muy buenas leyendas. Y lo chido es que están, digamos que está la leyenda, te viene la leyenda en un fragmento, y aparte también viene como personificado el tipo de monstruo o cosas que está atacando. Por ejemplo, y había uno, yo recuerdo que había un ¿cómo se llama? Estaba en vidrio y era una representación de un hombre pájaro que lo tocamos en Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Que en el famoso Cerro de la Silla que sale ahí, ¿no? Oye, haciendo un paréntesis, hablando de hombre pájaro, no sé si han visto que últimamente están poniendo en Facebook de que en Coaxa, según en las noches se escucha como el aleteo de un ave muy grande y que se ve así la sombra de como un sopilote, un zanate, algo así. ¿No lo han visto? No lo he visto. ¿Lo han puesto recientemente? No, güey, no, pero no, si sabes de algo, pues chido. No, pues aquí los que nos están escuchando, si se lo han leído, pues que lo comenten, ¿no? Uh-huh. Chingón, no, pues está cabrón. Que ya continuando con lo tuyo. No, pero ¿qué onda? ¿Cómo sabes de esa onda? No, pues es que me apareció así una publicación que decía, no es por nada, pero un chavo, ¿no? Uh-huh. No es por nada, pero desde hace unas noches estoy escuchando que me persigue un pájaro, dice. Un pájaro negro de tamaño semihumano. Y nada más lo escucho, dice, llego a mi casa, todo cerrado, no se escuchan perros, no se escuchan gatos, nada, güey. Todo en silencio, nada más se escucha así en el techo el aleteo del pájaro. No, y varios le ponen, no, la neta yo sí lo he visto, dice, yo también lo he escuchado, bueno, no lo he visto, yo lo he escuchado. Se escucha como que un gran cuervo, se ve así en la noche, ¿no? Como que la figura de un cuervo que está sobre las casas. Y dice, curiosamente, donde se posa, dicen que eso en un árbol, no sé dónde, putas, güey, pero es un árbol. Pero donde se posa, no se escuchan perros, o sea, ya ves que luego pasa un perro, una moto, lo que sea, y los vecinos empiezan en chinga, güey. Y con no, se escucha el aleteo y nada más el puro aleteo, güey, pero así como si fuera un ave gigante, güey. Y no se escuchan perros, no se escuchan gatos, no se escuchan nada, güey. Pues igual puede ser, güey. No, está. Ese está chido y es reciente, ¿sabes? Lo leí hace como 5 días, güey. No mames, es reciente. Días, sí, es reciente, güey. No, pues quién sabe, güey, la neta, hay que poner atención, ¿no? Ahí de... Está chido, ese es chido. Si saben de algo parecido o referente a... Déjame un comentario, Rosita. Vamos a... Bueno, aquí retomando el tema de lo de Cleopatra y toda esa onda. Sí. Dice Yaneli, sí era helenística lo de lo que mencionabas. Y sí era Julio César el rey, ¿no? Dice Yaneli, Magno era antepasado a Cleopatra. Ajá, sí. Ok, dice Jonathan Nasir, Cleopatra estuvo en poder después de la muerte de Julio César en el 43. Formó la famosa alianza con Marco Antonio y Marco Emilio para llenar el vacío en el poder después de la muerte de Julio César. Dice Jorge Arturo Avelino, jajaja, no sé de qué te ríes, hermano. Godínez, hablemos de las familias que deciden el rumbo del mundo. No, pues ahí lo dejamos para otro video, ¿no? Sí, es otro tema, güey. Es otro tema es otro tema y está pesadito, güey, está hardcore. Sí, güey, está pesado. Yo ahora sé y no sé, pero no es por mame, pero hay cosas que sí efectivamente la historia no te va a mostrar y no vienen en los libros de historia. Eso ya es una investigación que uno en la casa, no sé dónde sea, tiene que hacer. Relaciona más que nada, ¿no? De todo. Y esto se suscitó porque esta persona dijo tal cosa, ¿no? Y así vas relacionando los sucesos que han hecho y que han pasado, perdón, y pues bueno, por ejemplo, no sé, el control de México antes lo tenía el güey de Televisa, ¿no? Por ejemplo. Sí, algo parecido. Muy parecido, ¿no? Sí, bien decía una frase que escuché hace unos días. Dice, la historia es del que conquista, güey. Sí, realmente, porque uno puede, como siempre, yéndonos muy lejos, güey. Un chisme, estás en la escuela, estás en el trabajo, lo que sea, te llega un chisme de X persona, y, oye, vas y dice, oye, estuviste hablando de mí, de esa madre así. No, güey, no fue. Dice, pero ¿qué pasó y eso? No, lo que pasó fue, y ya te da su versión, güey. Ya después te quedas así como que puta, ¿qué hago? ¿Le creo a este güey o le creo a este otro, güey? Pues al final de cuentas el juego de la información más que nada, ¿no? Sí, es una cadenita que mucha gente dice, no, yo no estoy mintiendo, yo estoy omitiendo
ciertas Cierta cosas, ¿no? No, y cuánta historia no sabemos, güey. Cuánta historia no quedó sepultada. Sí, también. Cuánta historia que no va a llegar nunca a nosotros quedó sepultada, güey. Eso es lo más cabrón. En el caso de la biblioteca de Alejandría que estábamos tocando, que la quemaron, güey. Cuánto misterio, cuánta información valiosa no había en esa biblioteca. No lo vamos a saber. Según bien me acuerdo, dicen que ante el suceso, Barras, Julián. ante el suceso de que se estaba quemando, como creo que tenían una fuente o tenían el bar cerca de algo así, un río, varios libros y códices los echaron al agua para salvarlos o para rescatarlos, pero pues, de todos modos se perdieron con el paso del tiempo. Así es. No, pero pues lo importante es que la información, como mencionabas tú, Mario, es distorsionada y a la vez por conveniencia y para que la gente pues quede bien, ¿no? En el caso yo te mencionaba el famoso caso del Álamo. Si nosotros lo comparábamos, el Álamo pues fue una lucha que hubo entre mexicanos y gringos, ¿no? Ah, sí. Pero yo vi una película, güey, que dices, qué puta madre acabo de ver, güey. Para empezar, la película era hecha por gringos. Desde ahí ya vas viendo. Ya sabes qué pedo. El Álamo. Así se llama la película. El Álamo. Y Sí, los sacaron gringos, hace como en el 2009, ¿no? en el HBO, ándale. Ajá. ¿En qué plataforma está? Bueno, yo la vi en HBO y disculpen, Ah, no, ok, muy no, bien. no. Bueno, igual debe estar, ¿no? En la Ajá. plataforma de HBO. Y ya es segunda, güey, que esos güey se ponen como los buenos, güey. Eso es lo más cagado de lo más cagado. O sea, estaba Santana en la época donde estuvo Santana. Y van a atacar, pero ponen a México como un súper, imperio, güey. Así como de, no, México es una verga. chingonería. Pero es que realmente México era una chingonería, güey. Lo Bueno, que pasó sí. al final, al menos en este caso con Santana, fue de que Se dio. se dio, ajá, porque ellos, o sea, Santana, Al final de cuentas lo mataron, tengamos en güey. cuenta, eso es lo de menos, güey. Santana al final de cuentas, él tenía un gran ejército, él Sí. sabía comandarlo. güey. Lo que Era pasa, perro. lo que según cuenta la historia, él un día se fue, digamos que a turistear, güey, así, pues cerca de, no me acuerdo qué parte de Texas, güey. Y ahí le hicieron la redada, güey. Ahí fue donde lo capturaron y estando él solo, prefirió vender o ceder la Territorio. mitad del territorio, más de la mitad del territorio para salvar su vida. Güey. Mm. Y ahí fue donde a México, bueno, donde los mexicanos tachamos a Santana de traidor. Sí, güey. es que la- Pero a final de cuentas, igual, o sea, es que, no mames, güey. Es un vendepatrias, güey, literal, güey, o sea. Pero Santana, ¿dónde era, güey? Santana era jarocho. Y ahí en el libro que empezaste tú, lo ponen como traidor, pero también no lo ponen como traidor porque Santana luchó por México, pero a la vez él era realista y se cambiaba de bando, pero cuando se lo está llevando a la madre, no, vámonos para el otro bando, güey. Y entonces Santana lo toman como el mayor traidor, pero porque estuvo de lado en lado, güey. Se brincaba el charco de un lado como él quería. Sí, Y- va buscando la conveniencia al final de cuentas. Pero él se queda con un México poderoso, güey. Ah, la neta, sí. Un México grande en expansión de imperio y todo el desmadre. güey. No, imagínate, güey. Fuerza, güey, no mames. Pinche ataque francés, güey, bien repelido a la verga, güey. Pero no bueno, mames, ahí güey. sí, el Imperio Francés era muy poderoso y sí, la batalla, pues el 5 de mayo está... El 5 de mayo, está güey, conocida. General Pero Zaragoza, güey, no mames, güey. Dirigió, pues, su ejército como No, debía, güey. hay un documental que no sé si es documental, no sé, pero está en Netflix y es de Paco Taibo 2. Esa es una trilogía que él hace y la neta está muy bueno, güey. Y el vato, pues, Paco Taibo 2 creo que es ahorita, no recuerdo qué cargo tiene, pero es algo de la cultura, ¿no? Y la neta, el documental está bien cabrón, güey. Está basado en sus libros. Y la neta, hay unas partes que supuestamente dice Zaragoza, güey, para levantar al pueblo. Pinches palabras así de ánimo, güey. No mamalona. mames, güey. No. La Hitler se neta, queda pendejo. la neta, yo estaba llorando así. El país se pasó un de chingo. de los Yankees, güey, no vale ver. Sí, güey, estaba Francia, y luego que pues, Benito Juárez huyendo, güey, y luego de repente los franceses aquí, ¿no? Que luego mandan a lamer huevos a España para que traigan hasta a este Maximiliano de Habsburgo y todo el rollo y sabes un desmadre y pues la neta pues como mexicano dices bueno ¿qué han hecho del país? Lo han destrozado y lo han ultracado como nunca, ¿no? Pues como dicen, al final de cuentas, el mexicano tiende a ser malinchista, güey. Sí, güey. Porque tenemos muy todas las cierto, güey, cosas. muy cierto, güey. Tenemos muchas cosas, mucha cultura, tenemos las ruinas, tenemos pueblos indígenas que aportan también, que son reconocidos a nivel mundial, güey. Y nosotros decimos, es pinche indio, güey.
Ah, pero... Y para nosotros lo máximo, el máximo referente es Estados Unidos. O Japón, güey, ya. O Alemania. O No, Alemania, pero el sí. pedo es que cuando uno vaya a Estados Unidos se siente mexicano, güey. Así, yo soy de Sí, México. güey, Y cuando vienes aquí, le regateas a un indígena, güey. Le regateas a ese. A ver, regateale a un pinche güey de Liverpool. No, te va a mandar a la mierda, güey. Ese es el pinche pedo. Pero bueno, Ya, una disculpa por ese. una disculpa, me alteré. No, qué verga. la neta, güey. No, pues sí, güey, hay mucha gente, güey. Tengo una amiga que si No, me yo ve, también saludos, tengo igual, No, pues, a eso voy, a Ah. explicar la situación, ¿no? Que pues ha conocido varios países y toda la onda, tiene un novio que es de otro país, etcétera, etcétera, güey. Y obviamente, ¿no? Creo que es algo que se intuye muy cabrón, pero la chava se expresa así de que no, es que México por eso está como está, que son unos tercermundistas y que la verga y que no sé qué, por algunas imágenes que suben. Yo siempre le he dicho que pues sí es malinchista, ¿no? O sea, me vale verga que ella jura que no porque ama México y que no sé qué, pero que odia a las personas, pero güey, o sea, no, güey, te contradices, güey. Y yo se lo dije, güey, te contradices un chingo, o sea, eres malinchista y ya, güey. La neta. Porque, pues, no está aquí, güey. Le vale verga, güey. O sea, son muchas situaciones en las cuales tú Digamos consideras... que ella tiene la solvencia económica para ir fuera, para estar Digamos fuera. que la Digamos, tiene. entre comillas. Pues al Sí, final de güey. cuentas, ¿qué es lo que más? Pues sí. ¿Y ahorita dónde está? ¿En cuarentena? ¿En algún...? Sí, en exacto. Italia, güey, o en Exacto, Barcelona, güey. yo qué sé, debe estar en cuarentena. Sí, güey. No, no es por ofender, güey. O sea, la No, situación también está pero pues crítica, es real, ¿no? O sea, güey, no seas malinchista, güey. Dices ni pedo. Muchas, pues no sé, puedes criticar a las personas, pero, pues, güey, de otra manera, ¿no? Sin Ajá. sonar tan mal. Y aparte también, por ejemplo, mira, yo la neta, pues escucho... Mis gustos son un poquito más raros, güey. O sea, música, Me gusta pues... el camote, ¿eh? No, no mames, güey. Se corta también. No mames. Bueno, estuvo buena esa, güey. Espero que no me esté viendo un mamá. No, pero la neta, güey, tú sabes mis gustos y musicalmente, güey. ¿qué vas a contar? No sé. O sea, la tendencia, güey, no es por ser malinchista. Pero musicalmente, obviamente, me gusta el rock, no música clásica, güey. Hay música de México que está muy padre. Pero lo más cabrón, ser mexicano no significa ver la selección, güey, y tomar corona. Eso no es mexicano, güey. Mexicano es conocer la cultura de México y conocer la pinche historia de México, güey. mitología incluso, güey. Sí, güey, eso es ser mexicano. ¿De dónde venimos, cabrón? Sí, sí. Y pues bueno, no sé, alguna aportación que quieran dar. Depende de qué tema. No, ¿Sobre de- las leyendas o en general, güey? Sobre en general. Ah, la madre. No, ya ¿cómo dices? Se nos está acabando el tiempo. Sí, pues de hecho ya llegamos al A las límite 2 horas, aquí, mira. Vamos por las 2 horas, chinga su madre. No, 20 no, minutos. güey, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, aquí muchos Ya están nos echamos mandando. 2 horas la sesión pasada ya. Mariana Zúñiga se unió. Saludos, Mariana. Dice Igual con Elías, Chris. Esos que se contradicen son unos hipócritas porque saben bien lo que son, pero no. Exactamente, Pero güey. niegan. A eso es a lo que iba, güey. Esta vieja, pues, güey, era de aquí, cabrón, de aquí de Mina, güey. O sea, güey, no mames, güey. Ubícate, cabrón. ¿De dónde vienes, güey? Sí, agarra el pedo, ¿no? No, y aparte estar bien orgulloso de los rasgos, güey. O sea, de lo que sea. En mi caso yo tengo pinche mezcolanza coreana por parte de mi mamá, pero también indígena por parte de... tenía coronavirus el cabrón, güey. No nos quieres. No, pero por parte de mi jefe, mi abuela es de sangre purépecha, como te lo comenté la otra vez, y es en Guanajuato y son bien chambeadores y todo el rollo, güey, o sea, no sé Sí. por qué. Pues mira, si nos vamos por eso de las mezclas, güey, no tan lejos, si bien me acuerdo, aquí cerca de Juchitán hay un pueblito que no me acuerdo cómo se llama, güey. Tiene rato que no lo visito. Donde cuando la invasión francesa, ya que se retiraron o se replegaron un Que se poco, quedaron muchos se quedaron franceses. ahí. Sí, se quedaron. Y no manches, es una... Muy Son famosa. mexicanas, güey, son mexicanas. Pero Güeras, de ojo claro, güey, altas, bonitas, y te quedas así de, no mames, estas son extranjeras. Pues aquí güey". en Veracruz. O sea, güey, como un que pueblo- ese linaje, a pesar de que se hizo la mezcolanza con los mexicanos o con las mexicanas, perduró y te quedas así de, no mames, qué pedo. güey". Igual aquí en Veracruz hay unos, pues en Alto Lucero me parece, también hay gente muy güera y todo el pedo. O Pero- igual y no los güeros, porque uno que dice el estándar de belleza, los güeros, chingas Ujú. madre. También Pues los sí. negros, creo que hace poco acaban de poner que van a hacer un censo para las colonias de descendencia africana, güey, de los esclavos que llegaron aquí con la conquista.
se vinieron en grupos y también creo que fue en Michoacán, si bien me acuerdo. Pues yo creo que muchos tenemos pues esa parte, porque la mayoría de los africanos pues eran esclavos, o chinos incluso también. Y donde Veracruz era el principal puerto, güey. Sí, Lo llegaban aquí los hubo de todo, o sea, cabrón. imagínate, era por eso es 3 veces heroica, güey. Leche blanca, negra y china, cabrón. O sea, imagínate le llegar, güey, y decir, no mames, Veracruz, a ver qué chingado vamos a hacer, y ver los pinches bombardeos de los mejores países, güey, con la tecnología más cabrona, francés, inglés. ¿Qué haces como nación? Poner frente, güey. O sea, por eso es la famosa 3 veces heroica, ¿no? Y pues, orgulloso de ser veracruzano. Y bueno, Pues bueno, yo creo que ya llegamos al fin de aquí del programa. Pues güey, muchas gracias por haber venido. La verdad es que estuvo muy chida la participación. Cuando quieran y tenga tiempo, güey, otra vez me doy el rol. Ya estás, hermano. Bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron. Recuerden que para el jueves vamos a tener, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo que si vamos a hacer otra reseña de otro libro o platicamos de algún otro tema, ¿no? Vamos a tener más invitados. Por ejemplo, hay un compañero que se llama Axel, bueno, amigo, hermano. Te vamos a tener aquí en el canal y pues la neta sabes un chingo, güey. Ya, mámaselo. No es cierto, güey, broma. Ya sé, güey. Pero bueno, vamos a seguir con invitados. Igual, si tienen alguna historia, coméntenla en los viernes y otro día también, ¿no? Oye, sí, hablando de historias, perdón, antes de irnos, vi que comentaron ahí de según esa leyenda que dije hace rato de Quaxa y el pájaro gigante. Dice que es la secuela de Birdman, güey. Sí, eso vi. Dicha película mala, cabrón. Ganó. De Birdman, La reciente. Sí, güey. La reciente no me gustó, güey. No, ¿por qué no, güey? Estuvo muy aburrida, güey. La próxima semana vamos a tener reseñas de películas. Ah, la madre. Ya me voy, güey. Bueno, pues. Muchas gracias, hermano. Gracias. Nos vemos para el jueves, viernes, recuerden, y para el domingo de la siguiente semana. Muchas gracias. Se la lavan.